La lluvia caía sin piedad sobre el asfalto gris, una cortina helada que parecía querer borrar al mundo. Pero no podía borrar la imagen de Artur y Elena, dos almas ancianas abandonadas en la acera, junto a un puñado de cajas de cartón empapadas que contenían los restos de una vida entera. El aire estaba impregnado del olor a tierra mojada y a traición. Minutos antes, el rugido del motor del flamante BMW de su hijo había sido el punto final de una conversación cruel, una sentencia dictada no en un tribunal, sino en la sala de la casa que ellos mismos habían construido con sus manos y sacrificios. Ahora, el silencio era un abismo. Desde el interior del vehículo, forrado en cuero y con aroma a nuevo, Verónica, la nuera, se miró en el espejo retrovisor. No había rastro de culpa en su rostro, solo el frío reflejo de la satisfacción. Consideraba a aquellos dos ancianos una mancha en su nuevo lienzo de opulencia, un recordatorio vergonzoso de unos orígenes humildes que ya no encajaban con sus cenas de gala y sus amistades influyentes. A su lado, Fabio, el hijo que había sido el sol en la vida de Artur y Elena, mantenía la vista fija al frente, con la mandíbula apretada, prisionero de la ambición de su mujer y de su propia y cobarde debilidad. Elena sintió cómo el frío de la lluvia se colaba hasta sus huesos, pero era un frío insignificante comparado con el hielo que se había instalado en su corazón. Las lágrimas brotaban de sus ojos y se mezclaban con las gotas que resbalaban por sus mejillas arrugadas, un torrente salado de incredulidad y dolor puro. Un nudo en la garganta le impedía respirar, cada bocanada de aire era un tormento. 50 años de amor, de noches en vela, de vender sus propias joyas para pagar los estudios de su hijo, todo se había desvanecido con unas pocas palabras cargadas de desprecio. Se sentía rota, desechable, como un mueble viejo que ya no combina con la nueva decoración. Artur la rodeó con un brazo. Su viejo abrigo de lana, ya empapado, no ofrecía consuelo, pero su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Él no lloraba. Su dolor era de otro tipo, una rabia sorda y profunda que ardía bajo una superficie de chalma desoladora. Veía el temblor en las manos de su esposa, las mismas manos que habían mecido la cuna de su hijo, y sentía cómo la impotencia se convertía en una determinación gélida. Habían sacrificado sus sueños por los de Fabio, y él, a cambio, les había arrebatado el único techo que conocían, el santuario de sus recuerdos. Las palabras de Verónica resonaban en su mente como un eco infernal. Vuestra presencia nos avergüenza. Toda esta casa, este barrio, todo esto es un lastre para nuestra nueva vida. Tenéis 24 horas. No había sido una petición, sino una orden de ejecución. Los habían despojado de su hogar, de su dignidad, dejándolos a la intemperie como si fueran basura, todo por un estatus social construido sobre cimientos de crueldad y olvido. El mundo, a su alrededor, seguía su curso, indiferente a su tragedia. Los coches pasaban, salpicando agua sucia sobre sus escasas pertenencias, y nadie se detenía. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides dar like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos desde qué país nos acompañas, pues estas historias son para todos los que saben lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Mientras la tarde se oscurecía y la lluvia se convertía en un diluvio, algo cambió en la mirada de Artur. Levantó el rostro hacia el cielo gris, no con resignación, sino con un desafío silencioso. Abrazó a Elena con más fuerza, susurrándole al oído palabras que solo ella podía oír, promesas nacidas del dolor más profundo. El hombre que su hijo y su nuera creían haber destruido era mucho más de lo que aparentaba. Era un guardián de secretos, un arquitecto de futuros que ellos, en su ceguera materialista, jamás podrían concebir. Y es que, lo que ellos no sabían, mientras celebraban su nueva libertad en un lujoso apartamento con vistas a la ciudad, era que aquel acto de crueldad no era un final, sino el detonante. Acababan de despertar a un gigante dormido, y con ello habían firmado su propia sentencia. Aquella decisión cambiaría todo para siempre, desencadenando una serie de eventos que los haría arrepentirse amargamente de haber confundido el valor del dinero con el precio del amor. Para comprender la profundidad de una herida, primero hay que conocer la historia del amor que la precedió. La memoria de Artur no viajaba a la opulencia de su hijo, sino a un tiempo más simple, a una pequeña casa con olor a pintura fresca y a sueños recién horneados.
Recordaba la ilusión en los ojos de Elena cuando colocaron el primer ladrillo, no para ellos, sino para la familia que anhelaban construir. Cada viga de aquel hogar no estaba hecha de madera, sino de promesas silenciosas y de un amor tan sólido que parecía capaz de resistir cualquier tormenta. Cuando Fabio llegó a sus vidas, fue como si el sol hubiera decidido instalarse permanentemente en su pequeño salón. Aquel niño se convirtió en el eje sobre el que giraba su universo entero. Sus risas eran la única melodía que necesitaban y sus pequeños logros los trofeos más valiosos. Para Elena y Artur, el futuro ya no era una línea incierta en el horizonte, sino un rostro sonriente que dependía enteramente de ellos, y juraron, en el silencio de sus corazones, que nunca le fallarían, sin importar el coste. Artur trabajaba en la construcción, un oficio que le dejaba las manos agrietadas y la espalda dolorida cada noche. Se levantaba antes del amanecer, cuando el mundo aún dormía, y regresaba cubierto de polvo y agotamiento, mucho después de que el sol se hubiera ocultado. Pero el cansancio se desvanecía en el umbral de su puerta al ver a su hijo correr hacia él. Cada gota de sudor, cada músculo dolorido, era una inversión en el futuro de Fabio, un peldaño más en la escalera que él mismo construía, para que su hijo pudiera alcanzar las estrellas. Los fines de semana no existían para él. Mientras otros padres jugaban con sus hijos en el parque, Artur aceptaba trabajos extra, reparando tejados o levantando muros, cualquier cosa que pudiera traer unas monedas más a casa. El olor a cemento y a esfuerzo se había impregnado en su piel, pero él lo llevaba como una medalla de honor. Era el perfume del sacrificio, el aroma inconfundible del amor de un padre que anteponía las necesidades de su hijo a su propio descanso, a su propia salud, a su propia vida. Elena, por su parte, era la maga que convertía la escasez en abundancia. Sus manos, ágiles y expertas, transformaban viejas telas en ropa nueva para Fabio, y los pocos ingredientes de la despensa en banquetes que sabían a gloria. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, se sentaba junto a su máquina de coser, aceptando encargos de las vecinas para remendar sus prendas. La luz de la pequeña lámpara iluminaba su rostro concentrado, mientras sus dedos bailaban sobre la tela, cosiendo no solo hilos, sino también los sueños que albergaba para su hijo. El recuerdo más doloroso, el que ahora se sentía como una daga clavada en el pecho, fue el día que tuvo que vender el collar de oro de su madre. Era la única joya de valor que poseía, un vínculo tangible con su pasado, con sus raíces. Lo sostuvo en sus manos temblorosas, sintiendo el frío del metal contra su piel, y lloró en silencio antes de entrar en la casa de empeños. Lo hizo para pagar los libros de texto de la Universidad de Fabio, un gasto imprevisto que amenazaba con truncar su educación. Aquel sacrificio fue un punto de inflexión. El brillo del oro se transformó en las páginas de un libro de derecho, y las lágrimas de Elena en la tinta con la que su hijo escribiría un futuro prometedor. Para ella no fue una pérdida, sino una transacción sagrada. Estaba entregando una parte de su historia para que él pudiera construir la suya, convencida de que un hijo agradecido era la joya más valiosa que una madre podría desear. Pero qué equivocada estaba. Vivieron durante años al borde del precipicio financiero, haciendo malabares para pagar las facturas, la hipoteca y los crecientes costes de la educación de Fabio. Las noches en vela se hicieron costumbre, no por el insomnio, sino por la ansiedad que les carcomía el alma mientras repasaban las cuentas una y otra vez. Se privaron de todo, de ropa nueva, de cenas fuera de casa, de las pequeñas alegrías que la vida ofrece. Su único lujo, su única extravagancia, era asegurarse de que a Fabio nunca le faltara nada. Él creció ajeno a esta lucha silenciosa. Sus padres crearon a su alrededor una burbuja de normalidad y amor, un escudo protector que le impedía ver las grietas en sus sonrisas cansadas o la preocupación perenne en sus miradas. Para él, la comida siempre aparecía en la mesa y la ropa limpia en el armario, como por arte de magia. No entendía que esa magia estaba hecha de los huesos cansados de su padre y de las manos doloridas de su madre. El día que Fabio se graduó con honores fue el más feliz en la vida de Artur y Elena. Lloraron de orgullo al verle con la toga y el birrete, sintiendo que cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada privación había merecido la pena. Vieron en su diploma no solo un trozo de papel, sino la materialización de su amor, la prueba irrefutable de que lo habían conseguido.
le habían dado a su hijo las alas que ellos nunca tuvieron. Poco después, Fabio consiguió un puesto de prestigio en una gran corporación y conoció a Verónica. Al principio parecía la nuera perfecta, hermosa, inteligente y aparentemente encantadora. Elena la acogió con los brazos abiertos, viéndola como la hija que nunca tuvo. Le enseñó sus recetas familiares y le habló de las travesuras de Fabio cuando era niño, intentando tejer un lazo familiar que creía indestructible. Sin embargo, el narrador omnisciente, que todo lo ve, podía percibir la sutil condescendencia en su sonrisa, el brillo calculador en sus ojos cada vez que miraba la humilde casa de sus suegros. Ella no veía amor en aquellas paredes, sino pobreza, no veía historia, sino un lastre. Arthur, más cauto y observador, sintió una extraña inquietud, una corriente de aire frío en presencia de aquella mujer, pero la reprimió por no entristecer a su esposa y a su hijo. El verdadero catalizador del desastre llegó en forma de herencia. Un pariente lejano de Verónica falleció, dejándole una fortuna inesperada, una cantidad de dinero que catapultó a la pareja a un nuevo estrato social. De la noche a la mañana, sus vidas se llenaron de coches de alta gama, cenas en restaurantes con estrellas Michelin y vacaciones en resorts exclusivos. El dinero, como un ácido corrosivo, comenzó a disolver los valores que Arthur y Elena habían inculcado en su hijo. Fabio quedó atrapado en la telaraña de ambición de su esposa. El chico humilde que soñaba con darles una vida mejor a sus padres fue reemplazado por un hombre que se avergonzaba de sus orígenes. Empezó a ver a Arthur y a Elena no como los arquitectos de su éxito, sino como un recordatorio embarazoso de un pasado que ya no encajaba con su nueva y deslumbrante imagen pública, forjada en el yunque del lujo y la ostentación. La distancia se hizo primero emocional y luego física. Las visitas se espaciaron, convirtiéndose en llamadas telefónicas breves y forzadas. Cuando Arthur y Elena iban a su nuevo y lujoso apartamento, eran tratados con una cortesía gélida, como si fueran visitas incómodas. Verónica criticaba la ropa de Elena y hacía comentarios despectivos sobre el trabajo de Arthur, mientras Fabio permanecía en silencio, con la mirada clavada en el suelo, prisionero de su propia cobardía. En una ocasión, durante una cena familiar que resultó ser una tortura, Verónica se burló abiertamente de la vieja furgoneta de Arthur, aparcada junto a su reliciente Mercedes. «Deberíais deshaceros de esa chatarra. ¡Qué vergüenza si alguno de mis amigos la viera!», dijo con una risa cruel. Fabio no dijo nada. Aquel silencio fue más doloroso para Arthur que cualquier insulto. Fue la confirmación de que había perdido a su hijo. Elena, en su infinita bondad, intentaba justificarlo. «Está estresado por el trabajo. Verónica es así, no lo hace con mala intención», se repetía a sí misma, negándose a aceptar la monstruosa verdad que se estaba gestando ante sus ojos. Su corazón de madre no podía concebir que el niño por el que había vendido el alma pudiera haberse convertido en un extraño tan cruel. Pero la realidad es implacable. La ganancia desmedida y la presión social de su nuevo círculo habían transformado a Fabio. La gratitud se había convertido en resentimiento y el amor filial en una obligación molesta. Verónica, con su insaciable sed de estatus, le había convencido de que sus padres eran un ancla que les impedía navegar hacia las altas esferas de la sociedad, un obstáculo que debía ser eliminado. Y así, el amor incondicional que había construido un hombre fue despreciado por ese mismo hombre una vez que se sintió poderoso. Los sacrificios de Arthur y Elena no fueron vistos como un regalo, sino como una deuda que ahora se negaban a reconocer. Habían invertido su vida entera en un futuro que, irónicamente, ya no tenía espacio para ellos, preparando el escenario para el acto de crueldad más devastador de todos. El plazo de 24 horas se sintió como una condena que se alargaba y acortaba al mismo tiempo. Un reloj de arena infernal cuyos granos eran los recuerdos que se escapaban entre los dedos. Elena vagaba por la casa como un fantasma, acariciando las paredes que habían absorbido las risas de su hijo, el calor de las cenas familiares y el eco de sus propias oraciones silenciosas. Cada objeto era una reliquia sagrada: el marco de la puerta donde medían la altura de Fabio, el sillón desgastado donde Arthur le leía cuentos, la pequeña cocina que olía a hogar y amor horneado a fuego lento. Estaba despidiéndose no de un edificio, sino de su propia alma. Arthur, por su parte, empaquetaba su vida con una eficiencia sombría, un silencio que era más atronador que cualquier grito. Sus manos, acostumbradas a la dureza del trabajo, ahora temblaban levemente al envolver en papel de periódico las fotografías en blanco y negro de su boda, los primeros zapatos de su hijo
el costurero de Elena. Cada pliegue del papel era un esfuerzo por contener la rabia y el dolor que amenazaban con desbordarse. No eran solo objetos lo que guardaba en aquellas cajas de cartón. Eran los cimientos de una existencia que ahora se veía reducida a un montón de escombros sentimentales. El rugido de un motor de alta gama rompió la paz fúnebre del vecindario. El BMW de su hijo, de un negro tan brillante que parecía absorber la luz y la esperanza, se detuvo frente a la casa. Verónica descendió del vehículo como una reina visitando un suburbio olvidado. Su atuendo de diseñador y sus gafas de sol de marca eran una armadura contra la mediocridad que la rodeaba. Su rostro reflejaba un desdén absoluto. Fabio la siguió. Su costoso traje italiano no lograba ocultar que era un hombre encogido, un prisionero de seda. Verónica ni siquiera se dignó entrar. Se quedó en el umbral con los brazos cruzados, marcando un ritmo impaciente con su zapato de tacón sobre el cemento. ¿Todavía no habéis terminado?, espetó, su voz tan afilada como el cristal roto. No tenemos todo el día. El servicio de vaciado hiela en menos de una hora, y no quiero que vuestra chatarra estorba el paso. Sed rápidos. La palabra chatarra golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada, profanando cada sacrificio y cada recuerdo. Con el corazón hecho jirones, Elena se aferró a una última y frágil esperanza. Sosteniendo una pequeña caja de música de madera que Fabio adoraba de niño, se acercó a él, sus ojos inundados de una súplica desesperada. Te buscaba al niño que había criado, no al extraño que tenía delante. «Fabio, hijo, por favor», susurró, su voz quebrada. «No nos hagas esto. Podemos buscar un sitio más pequeño. Te juro que no seremos una molestia para nadie. Solo no nos dejes en la calle». Antes de que Fabio pudiera articular palabra, si es que alguna vez tuvo la intención de hacerlo, Verónica soltó una carcajada, un sonido gélido y desprovisto de cualquier atisbo de humanidad. ¿Una molestia? Querida Elena, sois mucho más que eso. Sois un ancla. Sois un recordatorio constante de un pasado humilde que queremos enterrar. Vuestro hijo ahora tiene un estatus que mantener, una imagen que proyectar. Es un concepto que, con vuestra mentalidad tan simple, jamás podríais llegar a comprender. Fabio desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a los ojos de su madre. Su silencio fue la traición definitiva, la confirmación más cruel. Aquella cobardía, aquella sumisión a la crueldad de su esposa, le dijo a Elena todo lo que necesitaba saber. El hijo por el que había vendido sus joyas y sus noches de sueño ya no existía. Había sido devorado por la ambición y reemplazado por aquel hombre hueco y sin alma que se avergonzaba de ella. Fue entonces cuando Artur intervino. Colocó una mano firme y protectora sobre el hombro de su esposa, un gesto que hablaba de 50 años de lealtad inquebrantable. No malgastó ni una palabra con ellos. Su desprecio era demasiado profundo para ser expresado con un lenguaje que pudieran entender. Simplemente recogió las 2 últimas cajas y, con la espalda más recta que nunca, caminó hacia la puerta, irradiando una dignidad que el dinero de ellos jamás podría comprar. Elena, rota, lo siguió como un autómata. El chasquido de la cerradura al cerrarse la puerta a sus espaldas resonó en la calle silenciosa como un disparo. Un sonido final, brutal, que ponía punto y final a toda una vida. En ese instante, dejaron de ser dueños de un hogar para convertirse en exiliados, desterrados de su propio reino por el heredero al que se lo habían entregado todo. El aire frío de la calle les recibió como un presagio de la intemperie que les esperaba, no solo física, sino también emocional. Se quedaron allí, en la acera, rodeados por las cajas de cartón que empezaban a humedecerse bajo una llovizna persistente. La lluvia, como si el cielo mismo se hubiera puesto de luto por aquella injusticia, comenzó a caer con más fuerza, pegándoles la ropa al cuerpo y helándoles la piel. Era un frío que calaba mucho más allá de los huesos. Era el frío cortante del abandono, la humedad de la humillación pública. Mientras algunos vecinos curiosos observaban la tragedia desde la seguridad de sus ventanas. El motor del BMW volvió a rugir, una bestia impaciente por volver a su jaula de oro.
A través del parabrisas barrido por los limpiaparabrisas, pudieron ver a Verónica sonriendo, satisfecha, diciendo algo a Fabio que probablemente era una felicitación por haberse deshecho del lastre. El coche de lujo arrancó bruscamente, y en un último acto de desprecio supremo, una de sus ruedas pasó sobre un charco, lanzando una ola de agua sucia y barro que empapó por completo sus escasas pertenencias. Luego desapareció, dejándolos solos en medio del diluvio. Fue en ese momento cuando las defensas de Elena se derrumbaron por completo. Un sollozo desgarrador, animal, brotó desde lo más profundo de su ser y se desplomó contra el pecho de Arthur, temblando incontrolablemente. El dolor ya no era una emoción, sino una entidad física que la devoraba por dentro. «Se ha ido, Arthur», gemía entre lágrimas. «Nos ha dejado, nuestro niño nos ha abandonado. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué nos odia tanto?» Arthur la abrazó con fuerza, sintiendo cada uno de sus espasmos, su propio rostro una máscara de agonía silenciosa y contenida. Vio su reflejo distorsionado en un charco a sus pies. Dos figuras ancianas, empapadas y desamparadas, basura arrojada al borde del camino por su propia sangre. La humillación era un veneno que le quemaba en las venas, una afrenta tan profunda que clamaba al cielo. Se sentían invisibles, borrados, como si nunca hubieran existido. Pero entonces, en el abismo de la desesperación más absoluta, algo cambió. El narrador, que todo lo ve, diría que fue en ese preciso instante cuando la víctima se despojó de su piel de cordero para revelar al león que dormía en su interior. La desesperanza en sus ojos se endureció, cristalizando en una determinación gélida y afilada. Esto no era un final. Esto era, simple y llanamente, una declaración de guerra. Mientras Elena seguía llorando desconsoladamente en su hombro, Arthur la guió con delicadeza hacia una de las cajas más resistentes, sentándola para protegerla de la lluvia con su propio cuerpo. Con un movimiento casi imperceptible, metió la mano en el bolsillo interior de su viejo abrigo, de donde extrajo no un pañuelo, sino un teléfono móvil. Era un modelo antiguo, simple, un objeto anacrónico en un mundo de tecnología deslumbrante, el camuflaje perfecto para el poder que ocultaba. Con unos dedos que, sorprendentemente, no temblaban, buscó en su escueta lista de contactos un nombre guardado bajo las discretas iniciales Dr. M. Pulsó la tecla de llamada y se lo llevó a la oreja, su mirada clavada en el horizonte vacío por donde su hijo y su nuera habían desaparecido. Su rostro, bañado por la lluvia, era el de un hombre que había aceptado su destino y ahora se disponía a reescribirlo. Tras un par de tonos, una voz serena y profesional respondió al otro lado de la línea. La voz de Arthur, cuando finalmente habló, fue apenas un susurro contra el sonido de la lluvia, pero contenía un peso y una autoridad que Fabio y Verónica jamás habrían podido imaginar que poseía. «Doctor Meneses, buenas tardes. Soy Arthur. Llámeme cuando pueda. Creo que ha llegado el momento de activar nuestro plan de jubilación». Aquella llamada, hecha desde el anonimato de una acera bajo la tormenta, fue un trueno silencioso cuyo eco estaba a punto de desatar un huracán financiero y moral. Mientras Fabio y Verónica brindaban con champán en su fastuoso apartamento, celebrando su recién adquirida libertad, no eran conscientes de que el hombre al que habían humillado y dado por acabado, acababa de poner en marcha un mecanismo de justicia poética tan preciso y devastador que reduciría su imperio de arrogancia a un montón de cenizas. Habían cometido el error fatal de subestimar al hombre equivocado. La música cambia drásticamente, se vuelve poderosa, misteriosa y con un toque de triunfo inminente, anunciando que las tornas del destino están a punto de girar de forma violenta e irrevocable. El doctor Meneses no era un abogado cualquiera, ni un simple gestor de patrimonio. Era el guardián silencioso de uno de los fondos de inversión más discretos y poderosos del país, una entidad financiera cuyas raíces se hundían en la historia misma de la industria nacional. Y Arthur, el hombre al que su hijo y su nuera habían desechado como un trasto viejo,
No era solo un albañil jubilado. Aquella vida de manos callosas y ropas sencillas no había sido una imposición del destino, sino una elección deliberada, un disfraz escogido para proteger lo que más valoraba. La verdad, oculta durante más de 50 años bajo un velo de humildad, era tan monumental que desafiaba la lógica. Artur era el único y último heredero de la fortuna de los Vasconcelos, una estirpe de industriales y visionarios que habían amasado un patrimonio colosal a lo largo de generaciones, invirtiendo con una astucia legendaria en tierras, tecnología emergente y arte. Desde joven, Artur había sentido una profunda aversión por la ostentación y el vacío moral que a menudo acompañaba a la gran riqueza, observando cómo el dinero podía corromper el alma y envenenar las relaciones humanas. Por esa razón, al enamorarse de Elena, una mujer cuyo valor residía en su corazón y no en su cuenta bancaria, tomó una decisión que definiría su existencia. Ocultaría su linaje y su fortuna, no por engaño, sino por un deseo puro de construir una vida auténtica. Quería que su matrimonio se basara en el amor incondicional, no en la seguridad financiera. Quería que su hijo, Fabio, aprendiera el valor del esfuerzo, la dignidad del trabajo y la nobleza del carácter, lecciones que un cheque en blanco jamás podría enseñar. Su inmensa fortuna permaneció latente, creciendo en silencio bajo la experta administración del leal Dr. Meneses, en un fondo fiduciario tan hermético que era prácticamente un fantasma en el mundo financiero. El plan original de Artur siempre fue simple: usar esos recursos para garantizar una vejez serena y sin preocupaciones para él y su amada Elena, y, quizás, en el momento adecuado, revelarle la verdad a un hijo que hubiera demostrado ser digno de tal legado. Pero la crueldad desmedida de Verónica y la cobarde complicidad de Fabio no solo habían cambiado el plan, lo habían pulverizado. En las oficinas centrales de Meneses Capital and Trust, un santuario de caoba y cristal con vistas panorámicas a la ciudad, la atmósfera era de una calma solemne. Elena, ahora vestida con una elegancia discreta que realzaba su belleza natural, miraba a su marido con una mezcla de asombro y un amor renovado. La revelación la había dejado sin aliento, pero en lugar de sentirse engañada, comprendió la profundidad del sacrificio de Artur. Él había renunciado a una vida de lujos inimaginables, por ella, por una vida real. El doctor Meneses, un hombre de ademanes precisos y voz serena, deslizó una tableta de última generación sobre la mesa pulida, mostrando gráficos y cifras que ascendían a cotas astronómicas. Su tono era respetuoso pero firme. Artur, tu patrimonio neto, después de la última valoración del mercado, supera con creces los 500 millones. Es una cifra considerablemente superior a la herencia de tu nuera, que por cierto, y según nuestros análisis, ha estado gestionando con una imprudencia casi infantil, movida por la codicia y el desconocimiento. Artur tomó la mano de su esposa, sus dedos entrelazados como las raíces de un árbol centenario. Sus ojos, que habían reflejado tanto dolor en los últimos días, ahora brillaban con una nueva luz, una mezcla de tristeza por lo perdido y una determinación inquebrantable por lo que estaba a punto de hacer. No había triunfo en su mirada, sino la gravedad de un juez a punto de dictar una sentencia necesaria. «Te oculté esto, mi amor», le dijo a Elena con una voz suave que resonaba en el silencio del despacho, «porque quería que nuestra vida fuera nuestra, construida con nuestras propias manos y nuestros propios corazones. Quería que el amor fuera nuestro único lujo y nuestra familia nuestro mayor tesoro. Perdóname si te hice partícipe de una mentira, aunque naciera del amor más puro. Pero ahora, este dinero, este poder que siempre desprecié, se convertirá en nuestra herramienta. Vamos a usarlo para impartir una lección sobre el verdadero precio de la traición». El plan que Artur y el doctor Meneses habían trazado no era un mero acto de venganza impulsiva, era una obra de justicia poética, una sinfonía de consecuencias perfectamente orquestadas para desmantelar pieza por pieza el frágil castillo de naipes sobre el que Fabio y Verónica habían construido su nueva vida de arrogancia. Y el primer movimiento de esa sinfonía, devastador y silencioso, ya estaba en marcha, dirigiéndose hacia ellos como una ola imparable que aún no podían ver en el horizonte. Mientras tanto, en su ático de diseño minimalista, Fabio y Verónica vivían en una burbuja de autoindulgencia. Celebraban su liberación de la carga que, según ellos, representaban los ancianos.
Verónica, ebria de poder y estatus, se deleitaba comprando artículos de lujo y planificando fiestas extravagantes para impresionar a su nuevo círculo de amistades superficiales. Se sentía invencible, la arquitecta de un destino glorioso, sin saber que solo era una marioneta en un teatro mucho más grande. La primera señal de que su mundo estaba a punto de implosionar llegó en forma de un sobre de papel grueso y color crema, entregado por un mensajero con una solemnidad casi fúnebre. No era una invitación a una gala, sino una citación formal. El membrete llevaba un nombre que, incluso para los nuevos ricos como ellos, inspiraba un respeto temeroso: Meneses Capital and Trust. Verónica frunció el ceño, molesta por la interrupción, mientras que Fabio sintió un inexplicable escalofrío recorrer su espalda. El día de la reunión entraron en el edificio de la firma, un monolito de granito y acero que exudaba poder y dinero antiguo. El interior era un laberinto de maderas nobles, obras de arte de valor incalculable y un silencio que contrastaba brutalmente con el ruido y la ostentación de su propio mundo. Por primera vez desde que eran ricos, se sintieron pequeños, como impostores en un templo reservado para los verdaderos titanes de las finanzas. Fueron conducidos a una sala de juntas donde el doctor Meneses los esperaba. Su traje era impecable, su sonrisa cortés pero desprovista de calidez. Sus ojos, agudos e inteligentes, los analizaron con una precisión clínica que los hizo sentir desnudos y vulnerables. Les ofreció asiento y café, gestos de hospitalidad que se sentían como el preludio de una ejecución. «Gracias por venir con tan poca antelación», comenzó Meneses. Su voz era un murmullo tranquilo pero con un filo de acero. «Les he convocado hoy en mi calidad de representante legal y gestor principal del patrimonio de uno de mis clientes más antiguos y valiosos, un hombre llamado Artur dos Vasconcelos». El nombre de soltero de su padre, que Fabio apenas recordaba, flotó en el aire. Verónica soltó una risita de desdén. «Artur, ¿ese viejo albañil tiene un gestor de patrimonio? No me haga reír, doctor. Díganos qué quiere y déjenos volver a nuestros asuntos importantes», espetó ella, su arrogancia intacta. El doctor Meneses ni siquiera parpadeó, simplemente inclinó la cabeza con una pizca de lástima. «Señora, su percepción de la realidad está, y permítame la franqueza, catastróficamente equivocada», replicó Meneses, y cada palabra caía como una gota de ácido. «El hombre que usted describe como un viejo albañil es de hecho el propietario de este edificio y de la empresa que cotiza en bolsa en la que usted ha invertido la totalidad de su herencia y, por supuesto, de la mayor parte de los activos inmobiliarios de esta ciudad». La vida sencilla del señor Artur no fue un signo de pobreza, sino una prueba de carácter. Un experimento que, lamentablemente, ha resultado ser un fracaso rotundo. El silencio que siguió fue tan profundo que podían oír el latido de sus propios corazones. La cara de Verónica pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock absoluto. Su mente, incapaz de procesar la información, se tambaleaba al borde del abismo. Fabio, por su parte, sentía cómo el suelo se abría bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas de su vida, los sacrificios inexplicables de sus padres, las noches en vela, todo encajaba de repente en un cuadro aterrador. Meneses continuó, implacable. La fortuna del señor Artur, heredada y multiplicada a lo largo de 5 generaciones, hace que su reciente herencia, señora, parezca poco más que el dinero de bolsillo de un niño. Él eligió vivir sin ella para enseñarle a su hijo que el valor de un hombre reside en lo que construye con sus manos, no en lo que hereda. Un experimento que, lamentablemente, ha resultado ser un fracaso rotundo. Fue en ese instante cuando la máscara de Verónica se añicó. El pánico, puro y visceral, se apoderó de ella. La mujer a la que había insultado, Elena, era la esposa de uno de los hombres más ricos del país. El hombre al que había echado a la calle como a un perro era un magnate. No solo había cometido un acto de crueldad, había cometido un suicidio social y financiero de proporciones épicas. El temblor en sus manos era incontrolable. Pero el tormento de Fabio era de una naturaleza mucho más profunda. No era solo el dinero perdido, la fortuna que ni siquiera sabía que existía. Era la comprensión aplastante de su propia monstruosidad. Sus padres no habían vendido sus joyas por necesidad, sino por un amor tan inmenso que eligieron la pobreza para enseñarle una lección que él había despreciado. Había cambiado su primogenitura, un reino de amor y riqueza, por el plato de lentejas de la aprobación de Verónica.
Una náusea helada subió por su garganta. «Hay más», dijo Meneses, abriendo una carpeta sobre la mesa. El señor Arthur había establecido un fondo fiduciario a nombre de Fabio, que se activaría el día de su boda, garantizándole una independencia financiera total, un regalo de bodas de 100 millones. Sin embargo, el fondo contenía una cláusula moral estricta que se activa en casos de abandono filial o conducta deshonrosa. La mirada del doctor Meneses se clavó en Fabio, y en ella no había piedad, solo el frío reflejo de la justicia. Hace 2 días, por orden directa del señor Arthur, esa cláusula fue invocada. El fondo ha sido disuelto irreversiblemente. El capital íntegro será transferido a una nueva fundación para ancianos desamparados que llevará el nombre de su madre, Elena. Usted, Fabio, acaba de perder una fortuna que nunca supo que tuvo, por un acto que nunca debió cometer. El aire abandonó los pulmones de Fabio en un silbido. El sonido de la sangre latiendo en sus oídos era un tambor fúnebre. Se dio cuenta de que no había sido desheredado de dinero, sino de algo mucho más valioso, del legado de honor de su padre, del amor incondicional de su madre. Había vendido su alma por un estatus que ahora se revelaba como una farsa, y en el proceso había perdido la única riqueza que alguna vez importó. El narrador, observando desde su atalaya omnisciente, podía ver el momento exacto en que sus almas se quebraron. En el silencio opresivo de aquella sala de juntas, rodeados por los símbolos de un poder que nunca entenderían, Fabio y Verónica comprendieron la magnitud de su error. Habían confundido el brillo del oropel con el valor del oro puro. Habían despreciado un tesoro familiar para perseguir baratijas. El doctor Meneses se levantó, dando por terminada la reunión. Su trabajo estaba hecho. Esto ha sido una notificación de cortesía. Las consecuencias reales de sus acciones apenas han comenzado a manifestarse. Que tengan un buen día. Esas últimas palabras, pronunciadas con una calma escalofriante, eran una promesa de que su caída sería larga, dolorosa y, sobre todo, merecida. Salieron de aquel edificio no como la pareja poderosa que había entrado, sino como 2 fantasmas acosados por el espectro de la fortuna que habían perdido y el amor que habían destruido. La caída desde la cima de su montaña de arrogancia no fue un suave descenso, sino un despeñarse violento y sin control contra las rocas afiladas de la realidad. El silencio en el coche de alquiler, un modelo básico que olía a plástico y a fracaso, era más ensordecedor que cualquiera de las discusiones que habían tenido. Verónica, que días antes se pavoneaba con vestidos de seda y joyas centelleantes, ahora llevaba el rostro demacrado, sus ojos hinchados y enrojecidos por un llanto que no era de arrepentimiento, sino de pánico puro. Su mente febril repasaba una y otra vez la catástrofe, buscando en vano una salida, una grieta en el muro de su ruina. Fabio conducía con las manos aferradas al volante, sus nudillos blancos por la tensión. El peso de su traición le aplastaba el pecho, dificultándole la respiración. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento de quietud en el que el reflejo de su propio rostro en el espejo retrovisor le devolvía la imagen de un monstruo, un cobarde, que había vendido su alma por un espejismo de estatus. Ya no era el dinero lo que le dolía, ni la pérdida de los coches de lujo o el ático con vistas al cielo. Era el recuerdo vívido de su madre llorando bajo la lluvia, una imagen grabada a fuego en su conciencia que ahora ardía como el infierno. El destino de su peregrinaje de la vergüenza no era una humilde casa de barrio, sino una de las direcciones más exclusivas y discretas de la ciudad. Un edificio señorial de fachada clásica, cuya entrada de mármol y bronce pulido susurraba historias de poder antiguo y riqueza incalculable. Al llegar, un portero uniformado, con una educación exquisita y una mirada impenetrable, les detuvo con un simple gesto. Sus nombres no estaban en ninguna lista. Tuvieron que esperar en la acera, expuestos a las miradas curiosas de los transeúntes, sintiéndose exactamente como habían hecho sentir a sus padres, como basura indeseada. Finalmente, tras una llamada que pareció durar una eternidad, se les permitió el acceso.
El ascensor privado, revestido de madera de raíz y con un suave hilo musical, ascendió en un silencio solemne hasta el ático. No era un espacio de ostentación moderna como el suyo, sino un santuario de elegancia temporal. Obras de arte de maestros colgaban de las paredes, los muebles eran antigüedades de valor incalculable y a través de unos ventanales inmensos, la ciudad se extendía a sus pies como una alfombra. En el centro de todo, esperándoles, estaban Artur y Elena. Elena vestía un sencillo pero elegante vestido de cachemira, su cabello plateado recogido con una gracia natural. A su lado, Artur, con un traje de corte impecable, parecía un patriarca de otra época, su rostro una máscara de calma y tristeza infinita. No había ira en sus ojos, ni rastro de triunfo, solo el peso de una decepción tan profunda que era casi tangible. Estaban de pie, no sentados, estableciendo desde el primer segundo una barrera invisible de dignidad y poder que Fabio y Verónica jamás podrían cruzar. Fue Verónica quien rompió el silencio, su voz temblorosa y aguda, despojada de toda su arrogancia anterior. Se arrojó al suelo, un acto teatral y desesperado, aferrándose al borde del pantalón de Artur. Era una actuación patética, la última carta de una jugadora que había perdido la partida. Sus palabras eran un torrente desordenado de súplicas, promesas y excusas, una letanía de autocompasión que no lograba ocultar el verdadero motor de su angustia, la pérdida de su estatus y su dinero. Artur, por favor. Elena, por el amor de Dios, perdónenme, sollozaba, sus lágrimas manchando la alfombra persa. Fui una tonta, una estúpida cegada por el dinero. No sabía lo que hacía. Les juro que todo volverá a ser como antes. Les cuidaremos, les daremos todo lo que quieran. Les compraremos la casa más grande de la ciudad. Solo tienen que hacer una llamada, decirle a ese abogado que detenga todo esto. Por favor, somos familia. Elena se estremeció al oír la palabra familia, pronunciada por los mismos labios que habían ordenado su exilio. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero su mirada permaneció firme. Artur, sin embargo, no se movió. Con una frialdad que helaba la sangre, se desprendió suavemente de la mano de Verónica, como si se quitara una mancha de suciedad. Su voz, cuando habló, fue tan baja y cortante como el filo de una navaja. Levántate del suelo, Verónica. Tu humillación no nos produce ningún placer. Y no te atrevas a usar la palabra familia en esta casa. Tú misma la quemaste hasta los cimientos en el momento en que nos dejaste en la calle bajo la lluvia. Lo que pides no es perdón, es una transacción financiera. Crees que tu arrepentimiento se puede comprar, igual que compraste la lealtad de mi hijo. Entonces, todas las miradas se volvieron hacia Fabio, que había permanecido paralizado, con la cabeza gacha, ahogándose en su propia vergüenza. Lentamente, como si cada movimiento le costara un mundo, cayó de rodillas. Pero su gesto no fue teatral como el de su mujer. Fue el colapso de un hombre roto, el peso de su culpa finalmente aplastándole. Sus sollozos eran profundos, desgarradores, el sonido de un alma que se quiebra. Papá, mamá, su voz era apenas un susurro ahogado. No hay excusa para lo que hice, no hay nada que pueda decir. Fui débil, fui un cobarde. Dejé que la ambición y la vanidad me envenenaran. Vi vuestro dolor y no hice nada. Escuché vuestras súplicas y os di la espalda. No os pido dinero, no os pido que me salvéis. Solo quería miraros a los ojos una última vez y deciros que lo siento. Siento haberos fallado de la forma más terrible que un hijo puede fallar. El corazón de Elena se partió en 1000 pedazos al ver a su hijo en ese estado. El instinto maternal, esa fuerza primigenia y racional, la impulsó a dar un paso hacia él, a querer abrazarlo y decirle que todo iría bien. Pero la mano de Artur sobre su brazo fue un ancla suave pero firme. Él sabía que la compasión, en ese momento, sería un veneno, una forma de invalidar la lección que tan dolorosamente debían aprender. Elena se detuvo, sus ojos fijos en el rostro de su hijo, y por primera vez le habló.
Su voz no era dura, sino infinitamente triste, como el eco de un amor traicionado. ¿Recuerdas, Fabio? Comenzó, y cada palabra era un recuerdo afilado. ¿Recuerdas las noches que pasé cosiendo para las vecinas hasta que me sangraban los dedos, solo para poder comprarte aquellos libros de texto que tanto querías? ¿O el día que vendí el collar de mi madre, mi único tesoro, para que no perdieras tu matrícula en la universidad? Fabio levantó la vista, su rostro bañado en lágrimas, y asintió, incapaz de hablar. El recuerdo de esos sacrificios que él había dado por sentado ahora se sentía como brasas ardientes sobre su piel. Elena continuó, su voz ganando una fuerza tranquila, la fuerza de una matriarca herida pero no vencida. Cada sacrificio lo hicimos con alegría porque creíamos que estábamos construyendo un hombre de bien, un hombre con un corazón agradecido. No invertimos en un abogado ni en un gerente de éxito, invertimos en un hijo. Y tú, Fabio, tomaste toda esa inversión, todo ese amor, y lo cambiaste por un coche de lujo y la aprobación de una mujer que desprecia todo lo que nosotros representamos. Nos arrojaste a la calle como si fuéramos un mueble viejo. ¿Cómo se perdona eso? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta posible. Fue entonces cuando Artur dio un paso al frente, su presencia llenando la habitación. Se situó frente a su hijo arrodillado, no como un verdugo, sino como el juez final de su conciencia. Su voz era serena, pero cada sílaba llevaba el peso de la autoridad moral y de 50 años de trabajo y sacrificio. Artur se agachó, no para levantar a su hijo, sino para mirarle directamente a los ojos, obligándolo a enfrentarse a la verdad. No vamos a destruiros, eso ya lo habéis hecho vosotros mismos, pero tampoco vamos a salvaros. Vuestra herencia, el dinero que tanto anhelabais, ya tiene un nuevo propósito. Será el capital inicial de una fundación que llevará el nombre de tu madre. Una fundación que dará un hogar digno a los ancianos que, como nosotros, han sido abandonados por sus hijos ingratos. Vuestra traición, irónicamente, servirá para reparar el dolor que otros como vosotros causan. La crueldad poética de aquella justicia era devastadora. No solo les negaba la ayuda, sino que convertía su acto de egoísmo en un monumento a la generosidad, borrando su legado de vergüenza con un acto de bondad que ellos nunca tuvieron. Artur se irguió de nuevo, su decisión final e irrevocable. A partir de ahora, estáis por vuestra cuenta. Tendréis que aprender a sobrevivir sin el apellido Vasconcelos, sin la fortuna de Verónica, sin nuestra ayuda. Tendréis que encontrar un trabajo, pagar un alquiler, descubrir el valor real de un plato de comida ganado con vuestro propio sudor. Quizás, solo quizás, en el fondo de ese abismo encontraréis los restos de vuestra humanidad. Y si algún día lo hacéis, si algún día os convertís en personas de las que podamos sentirnos orgullosos, entonces, y solo entonces, las puertas de nuestra familia podrían volver a abrirse para vosotros. No había nada más que decir. Las palabras de Artur habían trazado una línea en la arena, un camino de redención largo y solitario que ellos debían elegir recorrer o no. Les indicó la puerta con un gesto silencioso. La audiencia había terminado. Fabio y Verónica se levantaron, sus cuerpos moviéndose como los de dos autómatas. Estaban vacíos, despojados no solo de su riqueza, sino de cualquier esperanza de una solución rápida. Mientras caminaban hacia la salida, pasando junto a las obras de arte y los muebles que representaban un mundo que ya nunca sería suyo, Fabio se detuvo un último instante y se volvió hacia su madre. «Te quiero, mamá», susurró, su voz rota por una sinceridad que llegaba demasiado tarde. Elena simplemente cerró los ojos, una lágrima final escapando de ellos. Era un reconocimiento de su amor, pero también la dolorosa aceptación de que el amor, a veces, no es suficiente. Salieron del edificio y se encontraron de nuevo en la calle, pero esta vez el mundo parecía diferente. Ya no eran los amos del universo, sino dos náufragos en una ciudad indiferente. La puerta de bronce se cerró a sus espaldas con un chasquido suave pero definitivo, sellando su exilio. Se quedaron allí, en la acera, sin saber a dónde ir,
con nada más que el peso insoportable de sus acciones como única y miserable posesión. Habían sembrado vientos de crueldad y ahora comenzaban a cosechar el huracán de las consecuencias. El portazo del lujoso apartamento no fue un estruendo, sino un clic suave y definitivo. El sonido de un mundo que se cerraba para siempre ante ellos. Al encontrarse de nuevo en la calle, bajo la mirada indiferente de la ciudad, un abismo de silencio se abrió entre Fabio y Verónica. Era un silencio denso, preñado de acusaciones no formuladas y de un desprecio mutuo que ahora era la única cosa que les quedaba. Verónica fue la primera en romperlo. Su voz ya no era la de una reina de la alta sociedad, sino el siseo venenoso de una serpiente acorralada. Se volvió hacia él, sus ojos inyectados en sangre por el llanto y la rabia, y cada palabra fue una bofetada. «Esto es culpa tuya», escupió, su rostro contorsionado por el odio. «Tuya y de tu estúpida y miserable familia. Un albañil, ¿cómo has podido ocultarme que tu padre era un maldito magnate? Toda mi vida, todo mi futuro, arruinado por tu cobardía. Eres un inútil, un fracasado que ni siquiera supo reconocer la mina de oro sobre la que estaba sentado. Me has destruido, Fabio, y te juro que te arrepentirás de esto cada día del resto de tu patética vida». Fabio no respondió. No tenía fuerzas para defenderse, ni tampoco ganas. Las palabras de Verónica rebotaban en él sin causarle ya ningún efecto. Eran simplemente el ruido de fondo de su propia catástrofe interior. La miró como si la viera por primera vez. Una mujer hueca, cuya única sustancia era el dinero que ahora ya no tenía. En ese instante, bajo la luz fría de una farola, su matrimonio se disolvió. No necesitaron abogados ni papeles. Su unión, forjada en la ambición, se hizo cenizas en el mismo momento en que el combustible de la riqueza se agotó. Se dieron la espalda sin una palabra y caminaron en direcciones opuestas, cada uno hacia su propio infierno personal. La caída de Verónica fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. La noticia de su ruina y de la verdadera identidad de sus suegros se extendió como la pólvora por los círculos elitistas que tanto se había esforzado en conquistar. Se convirtió en el chisme del momento, en una fábula con moraleja que se susurraba entre copas de champán en las mismas fiestas a las que ella ya no era invitada. Sus amigos influyentes dejaron de responder a sus llamadas. Las tiendas de lujo donde antes era recibida con reverencias, ahora la ignoraban. Se vio obligada a vender los últimos vestigios de su opulencia, las joyas, los bolsos de diseño, para pagar un pequeño y lúgubre apartamento en las afueras. Un lugar que olía a humedad y a drimos muertos. Su nueva vida era un espejo cruel de la que había impuesto a sus suegros. Pasaba los días en soledad, atormentada por el fantasma de la fortuna que había perdido y consumida por un resentimiento que le envenenaba el alma. La belleza que había sido su arma se marchitó, devorada por el estrés y la amargura. Se convirtió en una sombra, una anécdota olvidada, el recordatorio perfecto de que el estatus construido sobre la crueldad es tan frágil como el cristal y está destinado a hacer añicos contra la dura pared de la realidad. Fabio, por su parte, eligió un camino diferente. No huyó de su vergüenza, sino que se sumergió en ella como en un bautismo de fuego. Se despojó de su traje italiano, de su reloj de oro, de cada símbolo de la persona que despreciaba y buscó la redención en el único lugar donde podía encontrarla, en el trabajo duro que su padre siempre había honrado. Encontró un empleo en la construcción, levantando muros bajo el sol abrasador, sintiendo en sus propias manos, ahora agrietadas y doloridas, el eco de los sacrificios de su padre. Vivía en una habitación alquilada, apenas más grande que un armario, y cada noche el agotamiento físico era un bálsamo para su tormento espiritual. Comía solo, y en el silencio de sus cenas frugales revivía una y otra vez el rostro lloroso de su madre, el dolor en los ojos de su padre. No buscaba la compasión de nadie. Comprendió que su castigo no era la pérdida del dinero, sino el recuerdo imborrable de su propia monstruosidad. Y sabía que la única forma de empezar a sanar era reconstruirse a sí mismo, ladrillo a ladrillo, desde los cimientos de la humildad. Mientras el mundo de sus verdugos se desmoronaba, el de Artur y Elena florecía con un nuevo propósito. Fieles a su palabra, no se retiraron a una vida de ocio y lujo. Invirtieron su fortuna y, lo que era más importante, su tiempo y su amor en la creación de la Fundación Elena Vasconcelos. Compraron y restauraron un antiguo palacete,
transformándolo no en un asilo, sino en un verdadero hogar. Un lugar lleno de luz, jardines cuidados y habitaciones cálidas donde la dignidad era el principal pilar. El centro se convirtió en un santuario para decenas de ancianos que habían sufrido el mismo abandono que ellos. Arthur, remangándose la camisa como en sus viejos tiempos, supervisaba personalmente las obras y las mejoras, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Elena, por su parte, era el alma del lugar. Pasaba sus días escuchando historias, organizando actividades, ofreciendo el abrazo de una madre a aquellos que habían sido olvidados por sus propios hijos. Encontraron en la generosidad una riqueza mucho más profunda y satisfactoria que la que ofrecían los extractos bancarios. Había pasado un año de trabajo silencioso y penitencia autoimpuesta. Un sábado por la mañana, Fabio se presentó en la puerta de la fundación. No iba vestido con sus ropas de trabajo, sino con una camisa limpia y planchada. No pidió ver a sus padres. Se presentó en la oficina del director como un voluntario más. Su petición fue simple. Quería ayudar en lo que fuera necesario, sin recibir nada a cambio. Quería fregar suelos, servir comidas, empujar sillas de ruedas. Quería ser útil. Al principio, Arthur y Elena lo observaron desde la distancia, sus corazones una mezcla de esperanza y cautela. Lo vieron trabajar sin una sola queja. Lo vieron tratar a los residentes con un respeto y una ternura que nunca antes le habían conocido. Lo vieron sentarse durante horas junto a un anciano que había perdido la memoria, simplemente sosteniendo su mano para que no se sintiera solo. No lo hacía para impresionarlos, lo hacía porque en el fondo de su abismo había encontrado por fin su humanidad perdida. La verdadera reconciliación no llegó con palabras grandilocuentes, sino en un gesto pequeño y profundo. Una tarde, Elena vio a Fabio ayudando a una anciana a plantar flores en el jardín. La mujer le sonrió con gratitud y Fabio le devolvió una sonrisa genuina, una sonrisa que no se veía en su rostro desde que era un niño. En ese momento, Elena supo que su hijo, el niño que había criado, había vuelto a casa. Se acercó lentamente y cuando Fabio la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella no dijo nada, simplemente le tendió una pequeña pala de jardinería. Él la tomó y juntos, madre e hijo, comenzaron a trabajar la tierra, plantando nuevas semillas en el jardín de la fundación y también en el terreno baldío de su relación rota. Fue un perdón silencioso, un nuevo comienzo que no borraba las cicatrices del pasado, pero que prometía un futuro donde el amor, ahora templado en el fuego del arrepentimiento, podría volver a florecer. Los años pasaron. Fabio nunca volvió a la vida de opulencia. Se convirtió en el administrador de la fundación, dedicando su vida a la causa que sus padres habían creado a partir de su traición. Vivía de forma modesta, pero su vida era inmensamente rica en propósito. La relación con sus padres se reconstruyó sobre una base de respeto mutuo y un amor tranquilo y maduro. Había aprendido, de la forma más dura posible, la lección que Arthur siempre quiso enseñarle. La historia de Arthur y Elena se convirtió en una leyenda silenciosa en la ciudad, un testimonio del poder del amor incondicional y de la justicia poética. Demostraron que la verdadera fortuna no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se da, y que incluso la herida más profunda, la traición más amarga, puede convertirse en la semilla de algo hermoso si se riega con el perdón y se cultiva con la humildad. Porque al final, de los imperios construidos sobre la codicia y la arrogancia, están destinados a convertirse en polvo. Pero un hogar, construido sobre los cimientos del amor, el respeto y la dignidad, puede resistir cualquier tormenta, y su legado, como el de la Fundación Elena Vasconcelos, perdurará para siempre, iluminando el camino para aquellos que se han perdido en la oscuridad. La historia de Arthur y Elena y la dolorosa caída de aquellos que los traicionaron nos deja una lección tan antigua como el tiempo mismo, una verdad grabada en el corazón de la humanidad. Nos enseña que la verdadera riqueza, esa que ni el tiempo puede erosionar, ni el mercado de valores puede devaluar, no se encuentra en las cifras de una cuenta bancaria, ni en el brillo de los diamantes, ni en el estruendo de los motores de alta gama. Reside en el carácter, en la integridad inquebrantable y en los lazos sagrados de la familia, esos que se tejen con hilos de sacrificio y amor incondicional. El viaje de Fabio y Verónica
Es un sombrío recordatorio de cómo la codicia puede construir imponentes imperios de arena, castillos deslumbrantes pero sin cimientos, listos para desmoronarse con la primera ola de la verdad. Confundieron el precio de las cosas con su valor, creyendo que el estatus social y la ostentación podían comprar la felicidad y el respeto. Pero la vida, en su infinita y a veces cruel sabiduría, les demostró que una sola ráfaga de justicia poética, nacida del dolor más profundo, puede reducir a polvo los sueños más arrogantes, dejando solo el vacío y el arrepentimiento. Fabio y Elena, por otro lado, nos mostraron el poder transformador del amor y la dignidad. No devolvieron el golpe con la misma moneda de la crueldad. En lugar de retirarse a una vida de lujos vacíos, utilizaron su inmensa fortuna para sanar las heridas del mundo, convirtiendo su propia tragedia en un faro de esperanza. La Fundación Elena Vasconcelos no fue un acto de caridad, sino la materialización de su legado, la prueba de que el dolor más amargo puede convertirse en la semilla de la bondad más pura, garantizando que nadie más tuviera que sentir el frío del abandono que ellos padecieron. Fabio, en su larga y solitaria penitencia, personifica la difícil pero noble senda de la redención. Comprendió que el perdón no es un regalo que se recibe, sino un camino que se recorre con los pies descalzos de la humildad y el trabajo honesto. Reconstruyó su vida no sobre los escombros de su fortuna perdida, sino sobre los sólidos cimientos de los valores que su padre siempre intentó inculcarle. Su historia nos susurra que nunca es demasiado tarde para reencontrarse con la propia humanidad, aunque el precio a pagar sea la pérdida de todo lo que una vez creímos importante. En última instancia, el respeto, el amor y la dignidad son las únicas divisas que conservan su valor en el balance final de la vida. Son el tesoro que legamos, la herencia que realmente importa. Aquellos que, cegados por el brillo efímero del oro, desprecian esta verdad fundamental, se condenan a sí mismos a una existencia vacía, descubriendo demasiado tarde que han vendido su alma por un puñado de baratijas. El karma, o como querramos llamarlo, no es una fuerza mística, sino la simple y lógica consecuencia de nuestras acciones, un eco que siempre vuelve a nosotros. La casa de Arthur y Elena, primero un hogar, luego una ruina de recuerdos y finalmente un santuario de esperanza, simboliza el ciclo completo de esta historia. Nos recuerda que podemos transformar nuestras mayores heridas en nuestras mayores fortalezas, que de la traición puede nacer la compasión y del abandono, un compromiso inquebrantable de proteger a los vulnerables. Su legado no está escrito en testamentos ni en escrituras, sino en las sonrisas agradecidas de los ancianos a los que dieron un hogar y un propósito. Así, esta crónica de una familia rota y reconstruida nos obliga a mirar dentro de nuestros propios corazones y a preguntarnos qué estamos construyendo. ¿Estamos levantando muros de arrogancia y egoísmo destinados a derrumbarse o estamos plantando jardines de amor y respeto cuyo fruto alimentará a las generaciones futuras? La elección, como siempre, es nuestra, pero las consecuencias están escritas en las estrellas, esperando pacientemente el momento de manifestarse. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el siguiente video que aparece en pantalla con otra historia emocionante que te llegará al corazón.